Buenas tardes. Siguiendo con la segunda fase de lo que tiene que ver con el tema de costo estándar, dentro de la unidad número 2 del curso de costo y presupuestos, procedemos a seguir o continuar con el ejercicio que teníamos planteado en el video anterior. Pues básicamente consiste en el desarrollo de un taller que tiene que ver con la solución de un problema o un taller para que ustedes los estudiantes puedan comprender mejor el contenido de la guía y todas aquellas problemáticas que estamos planteando dentro de ellas. Entonces iniciamos con la segunda fase. En la primera parte del video pues hemos dado solución a los hallazgos como son variaciones del primer elemento del costo. Hemos encontrado variaciones tanto de precio como de cantidad, pero también hemos encontrado una variación neta, la cual tiene que ver con esa comparación que hemos hecho entre los datos reales y los datos presupuestados que actualmente tiene el ejercicio. Seguimos con la segunda fase y tiene que ver con el desarrollo del taller en lo que tiene que ver con mano de obra. La mano de obra también hay que solucionarle, hay que encontrarle una variación referente al precio y referente a la cantidad de horas utilizadas efectivamente en el proceso productivo. Entonces iniciamos con la primera parte, lo que tiene que ver con la identificación de las variables y sus datos o su equivalencia para que podamos desarrollar mejor estas temáticas. Entonces, por ejemplo, el precio real de la mano de obra, nos vamos al ejercicio y nos dice que efectivamente se pagó por una mano de obra 5.280 pesos. Entonces lo planteamos con 5.280 pesos. El precio estándar tiene que ver con el precio que tiene la tarjeta estándar. 5.200 pesos, como se dan cuenta, es el precio estándar. Entonces lo vamos a comparar acá. 5.200 pesos. La cantidad real tiene que ver con las cantidades que efectivamente de horas se gastaron en el proceso productivo. Aquí estamos hablando de 5.960 horas. 5.960 horas, que es lo que efectivamente se gastó en el proceso productivo, y la cantidad estándar de horas que se gastó tiene que ver con una multiplicación que debemos hacer. Entonces tenemos que tomar dos datos. Por ejemplo, siempre vamos a tomar los datos de 4.800 unidades, que son el nivel de producción que efectivamente se alcanzó. ¿Por qué tomamos un dato real en un dato presupuestado? Porque sabemos que los datos estándares son datos científicamente comprobados y que se asimilan mucho a la realidad. Se toman datos reales en lugar de datos presupuestados. Entonces 4.800 lo vamos a multiplicar por 1.25 cantidad de horas que estamos necesitando para el proceso productivo según los datos reales. Hacemos esta multiplicación y fíjense que el dato que nos da son 6.000, ¿sí? 6.000, que es la cantidad estándar que nosotros vamos a tener en cuenta. Fíjense cómo ya tenemos las variables con sus valores identificados, y estas variables pues son las que nosotros vamos a proceder acá en la fórmula para poder encontrar lo que tiene que ver con las variables en la mano de obra directa. Variables en el elemento de precio y en el elemento de cantidad. Entonces hagamos la formulita, esta que tenemos acá. Variación de precio es igual, abrimos paréntesis, y decimos que el precio real, que son 5.280, lo vamos a multiplicar, 5.280, lo vamos a restar con su precio estándar, que son 5.200. Cerramos paréntesis y eso lo multiplicamos por la cantidad real, que son 5.960. Nos da un valor de 476.800. Esto es un dato positivo. Cuando el dato es positivo significa que la variación es desfavorable. Cada dato positivo significa que la variación es desfavorable. Cuando el dato es negativo, entonces la variación es favorable para la empresa. ¿Por qué? Porque significa que se consumió menos de lo que tenía presupuestado. Entonces tenemos ya la primera variación, que es la variación de precio por 476.800 pesos. Nos vamos luego para la variación de cantidad. Aplicamos la misma fórmula y decimos cantidad real 5.960
le restamos la cantidad estándar, que son 6.000, y eso lo vamos a multiplicar por su precio estándar, que son 5.200 pesos, que son los que están acá. Tomamos un dato y nos dice que la variación es de 208.000 pesos favorable. Cuando es negativa es favorable. Cuando es negativa significa que la cantidad real utilizada en el proceso está por debajo de la cantidad presupuestada. Hallamos la variación neta y decimos que es la suma de estos dos. Fíjense que la variación neta son 268.800 pesos. En este caso vamos a comprobar la variación neta para que corroboremos la información que estamos realizando. Entonces simplemente aplicamos la fórmula, ¿sí? Esta formulita que está acá abajito la vamos a aplicar. Entonces la cantidad real, que son 5.960, lo vamos a multiplicar por su precio real, que son 5.280. Cerramos paréntesis, a eso le vamos a restar, como estamos comparando, la cantidad estándar, que son 6.000 unidades, lo vamos a multiplicar por su precio estándar, que son 5.200. Cerramos paréntesis y decimos Enter, y fíjense que ya encontramos la variación neta. Significa que esta variación en términos generales es desfavorable debido a que es positiva, pero más que positiva tenemos que ir a fondo y saber que existe un análisis de fondo y saber por qué es positiva y por qué es negativa. Pues eso lo sabemos en el orden en que encontramos lo real o lo estándar, y de esta manera pues vamos nosotros a sacar nuestras propias conclusiones. Esto es lo que tiene que ver con la variación de la mano de obra. Fíjense, ya para materia prima hallamos dos variaciones, que fue la de precio y la de cantidad, y la variación neta, que es la sumatoria de las dos. Lo mismo para mano de obra, ya hallamos la variación de precio y la variación de cantidad, y la variación neta, que es la sumatoria de las dos. Ahora nos vamos a ir a la tercera y última fase, que es la parte de los costos indirectos de fabricación. Pues básicamente estos costos indirectos de fabricación son los que de pronto reflejan una mayor complejidad en las cosas, pero no son nada difícil de resolver. Bueno, en estos momentos entonces le vamos a dar una serie de valores a lo que tiene que ver los costos indirectos de fabricación. Bueno, vamos a tratar de hacer esto nuevamente. Entonces decimos que la tasa estándar tiene que ver con el costo de los costos indirectos de fabricación a nivel individual. En este caso serían 5.000 pesos. La tasa variable, que la estamos hallando acá en la parte de la tarjeta estándar, como son 3.000 y 2.000 para tasa fija. Entonces la tasa variable sería 3.000 y la tasa fija sería 2.000. La cantidad estándar pues tiene que ver con 1.25 metros que estamos utilizando, horas que estamos utilizando en cada unidad producida. La cantidad real tiene que ver con las cantidades de mano de obra utilizadas, horas hombre, en el proceso productivo, que son 5.280 horas. Las horas presupuestadas pues tienen que ver donde se calculan partiendo de las 5.000 unidades que estamos presupuestando por la cantidad mínima requerida, que es 1.25. Entonces hacemos la operación y decimos que 5.000 por 1.25 nos da 6.250 horas. Las horas estándares las vamos a calcular con base a las unidades realmente producidas, que son las 4.800, también por las unidades mínimas requeridas para el proceso productivo. En este caso contamos con 4.800 unidades producidas por 1.25 y nos da 6.000 horas estándares. Y tenemos finalmente los costos indirectos de fabricación reales, que nos los da el ejercicio en la información adicional. Si se dan cuenta, tenemos los fijos y los variables, y entonces hacemos la sumatoria de 12.620 más los 18 millones, que tiene que ver con los costos indirectos de fabricación reales que se incurrieron en el proceso productivo en ese periodo. Entonces fíjense que hoy ya contamos con la información contenida en el ejercicio para darle solución al problema planteado. ¿Ok? Entonces listo, proseguimos entonces a darle trámite a cada una de estas situaciones. Entonces partimos hallando lo que tiene que ver con la fórmula presupuestal.
Si nos damos cuenta, pues la fórmula presupuestal hace parte del presupuesto de los costos indirectos de fabricación. Son los costos indirectos de fabricación. Y esos costos indirectos de fabricación son calculados de manera presupuestal, tal como lo expresa la fórmula, y fíjense que su contenido es costos fijos más los costos variables, y es la forma como se determinan los costos indirectos de fabricación de manera presupuestada. En este sentido, pues hallamos el primer componente que tiene que ver con los costos fijos. Los costos fijos de manera presupuestal debemos hacer primero la tasa fija, que son 2.000 pesos. ¿Sí? Entonces hacemos una operación por acá rapidito. 2.000 pesos, y esos 2.000 pesos lo vamos a multiplicar por las horas estándar, perdón, por las horas presupuestadas. Horas presupuestadas, les recuerdo que no es lo mismo horas presupuestadas a horas estándares. Horas presupuestadas, que son 6.250. Hacemos esta operación multiplicación y nos dice que los costos fijos ascienden a 12.500.000 pesos. A eso le vamos a sumar los costos variables, que tiene que ver primero la tasa variable, que son 3.000 pesos, que la tenemos acá en la tarjeta estándar. 3.000 pesos, y esos 3.000 pesos lo vamos a multiplicar por los 6.000, por las 6.000 horas estándares que estamos nosotros presupuestando, ¿sí? 6.000 horas estándar. Miren la fórmula como lo dice, costo variable por horas estándares, ¿sí? Entonces multiplicamos esta operación y resulta que la fórmula presupuestal, o el presupuesto de los costos indirectos de fabricación, los CIF presupuestados, en pocas palabras, nos da un valor de 30.500.000 pesos. Es de ahí donde tenemos que hallar la diferencia o la variación neta entre los CIF reales y los CIF presupuestados, y los CIF estándar, perdón. Entonces hacemos esta operación. ¿Cuáles son los CIF reales? 30.620.000. Le vamos a restar los CIF estándar. Ojo que los CIF estándar se calculan de la siguiente manera. Tiene que ver con vamos a abrir paréntesis, 1.25 horas estándares de acuerdo a la tasa estándar, que es esta que está acá, 1.25 horas por 4.800 unidades. 4.800 unidades efectivamente elaboradas en el periodo, y todo eso lo vamos a multiplicar por 5.000, que tiene que ver con el número de el valor, la tasa que es la que estamos multiplicando en los costos indirectos de fabricación. Entonces aquí nos da una diferencia de 620.000 pesos, los cuales son desfavorables. ¿Por qué son desfavorables? Porque son positivos, porque los CIF presupuestados, perdón, los CIF reales son mayor que los CIF estándares del periodo. Ok, tenemos estos CIF reales versus fórmula presupuestal, lo cual es eso, vamos a hallar también esta gran diferencia que existe acá. Entonces nos dirigimos a esta parte y dijimos que es igual, los CIF reales ascienden a 30.620.000, de acuerdo a lo contenido en la información que tenemos acá. A eso le vamos a restar los 30.500.000, que son los CIF presupuestados, y eso nos va a dar una diferencia de 120.000 pesos, que son desfavorables. ¿Sí? Entonces fíjense que tenemos una variación neta de 620.000, pero ya tenemos una variación de presupuesto de 120.000 pesos. ¿De dónde sale la variación de presupuesto? De comparar los CIF reales versus los CIF presupuestados. Y finalmente vamos a hallar lo que son la variación de capacidad. Esa variación de capacidad la vamos a hacer de la siguiente manera. Entonces hallamos una formulita y decimos que las horas presupuestadas tienen que ver con 6.250, que las horas estándar tienen que ver con 6.000, y todo eso lo vamos a multiplicar por la tasa fija, que es la que tenemos acá arriba, que son 2.000 pesitos, ¿no? 2.000 pesos. Ok, entonces todo eso por 2.000 y nos va a dar un valor o una variación desfavorable de 500.000 pesos. ¿Cómo hallamos esta gran diferencia? ¿Sí?
La sumatoria de los dos, en este caso que sería 500 más 120, nos va a dar la variación neta que son 620.000 pesos. Y fíjense, de esta manera entonces le damos final. Ya a ustedes les toca analizar cada una de las variaciones que tienen presentada en el ejercicio y identificar por qué se da esa variación, si es favorable o es desfavorable y cómo hace la empresa para que este tipo de problemas no se pueda presentar. Lo importante es que la empresa busque lo ideal, ¿no? Que busque siempre la perfección. Muchas gracias y eso es todo por esta noche y espero que les sirva de mucho este tipo de herramienta. Muchas gracias.